Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué alegría poder vernos un fin de semana más, una oportunidad para poder conectarnos unos con otros, para poder conectarnos con Dios. ¿Qué te parece que podamos decirle ahí a la persona que tienes justo a tu lado, Dios quiere hablarte el día de hoy? Díselo ahí a la persona, porque de verdad creemos que Dios tiene la oportunidad y quiere hablarte el día de hoy. Hemos estado en estas últimas semanas tocando una serie que de verdad ha estado muy buena, muy interesante, llamada Valientes. Y quiero comenzar el día de hoy haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te has metido en problemas por hacer lo correcto? ¿Alguna vez te has metido en problemas? Miren, quiero aclararlo porque no es que si te has metido en problemas por hacer lo incorrecto. Mi mamá pudiera contarles muchas historias cuando yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en el colegio, de ocasiones en las cuales llegaban reportes, llegaban notificaciones de parte de la escuela, convocatorias a que tenían que ir, y yo me metí en problemas bastante, la verdad, porque me gustaba molestar a mis compañeros, porque me gustaba distraer, me gustaba, ustedes saben, hacer todas esas cosas en clase, me gustaba, ustedes saben, romper un poco las reglas, y yo creo que todo chavo ahí en su adolescencia en algún momento pasa por esas etapas, por esos momentos, y cuando te metes en problemas porque estuviste haciendo memes del profesor o porque estuviste molestando a un compañero y llega ese reporte y te suspenden por un día, por 2 días o lo que sea, pues ¿qué haces, no? Dices, pues bien merecido me lo tenía, y recibes la consecuencia, el castigo, lo que sea, y hasta cierto punto pues es algo esperado, ¿no es cierto? Pero ¿qué de aquellas veces en las cuales tú estás haciendo lo correcto y aún así en esos momentos experimentas dolor, experimentas una situación difícil, algo inesperado, una consecuencia negativa, aunque estás haciendo lo correcto? Quizás, déjame darte un par de ejemplos. Hace un tiempo estaba platicando con un hermano en Cristo, y ustedes saben que hubo a nivel gubernamental toda una transición relacionada con el Poder Judicial, un cambio muy importante, muy sustancioso en materia pues precisamente del Poder Judicial y cómo se iba a administrar ese poder. Y él trabajaba en una dependencia precisamente del Poder Judicial aquí en Nuevo León. Y para no hacerles demasiado larga la historia, después de cierto tiempo en el cual se estaban empujando ciertas cosas que en su parecer y en el parecer de cualquier persona, pues no estaban bien. Ustedes saben, los procesos no eran los correctos, las maneras no eran las correctas, las personas no eran necesariamente las correctas. Entonces lo forzaron y lo orillaron poco a poco a tener que renunciar, a tener que decir, ¿sabes una cosa? Yo no puedo continuar haciendo esto, yo no puedo ser parte de esto, y entonces tuvo que renunciar. Y estaba haciendo lo correcto, y sin embargo experimentas un momento de bastante complicación porque eres pues el principal proveedor en tu familia. De repente te quedas sin trabajo, de repente tienes que empezar a buscar nuevas fuentes de ingreso, y no es nada fácil. Entonces experimentas esa dolor por haber hecho lo correcto. Déjame te doy otro ejemplo. Igual otra hermana en Cristo trabajando, fíjense qué coincidencia, y no quiero hablar mal del gobierno ni nada por el estilo, pero esta otra persona también trabajaba en otra dependencia de gobierno, muy cercanamente a personas con bastante autoridad, y no quiero dar más detalles para no identificar específicamente, pero en alguna ocasión nos contaba ella, a Jenny y a mí, cómo tenía que sufrir semana tras semana tras semana la presión extensa y abrumante de su jefe directo, que constantemente estaba pidiéndole que firmara documentos que no eran correctos, que adjudicara proyectos y recursos financieros y se los adjudicara a ciertas empresas
con las que él ya tenía un acuerdo, ya estaba algo así. Y fue tanta la presión que en algún momento ella nos comentaba que tuvo que enfrentar a estas personas porque falsificaban la firma de ella, que era necesaria para la autorización de ciertos proyectos. Entonces, te das cuenta que ustedes y yo, en el proceso de querer hacer las cosas bien, con integridad, con toda la honestidad posible, con el amor a Dios y con el amor a las personas, te das cuenta que muchas veces experimentamos dificultades por hacer lo correcto. Y esto suma simple y sencillamente a lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas últimas semanas, y es el hecho de que los momentos de presión en nuestra vida revelan lo que está dentro de nosotros. Y en este caso, presión por hacer lo correcto, por hacer lo justo, por hacer aquello que honra a Dios, pero no deja de ser momentos de presión. Y esto me hace pensar que tal vez tú y yo no estamos exentos de estos momentos de presión por hacer lo correcto, ¿no es cierto? Quizás tú estás ahí en tu trabajo tratando de hacer las cosas bien, en tu área de seguros, en tu área trabajando con empresas, trabajando con clientes. Tú estás queriendo hacer lo correcto, tú estás queriendo hacer las cosas bien, pero de repente te das cuenta de cosas y te encuentras en ese momento difícil donde tienes que decidir, ¿debo hablar acerca de esto? ¿Debo abrir lo que veo que está pasando? ¿O lo dejo pasar? ¿O simplemente me hago como el que no estoy enterado? Y te enfrentas a una disyuntiva, ¿no es cierto? O quizás es algo que sucede en la escuela. Te das cuenta que es un profesor que no está haciendo las cosas bien, que no llega a tiempo, que no hace las cosas como debe hacerlas. Y entonces, qué presión más difícil, debo de hablar y decir algo, pero él las va a agarrar contra mí, o qué debo hacer. Entonces no son situaciones que son fáciles de manejar. O déjame ponerlo de esta manera, en un contexto quizás más personal. Quizás Dios ha estado hablando a tu vida, Dios te ha estado enseñando los pasos que tú debes de seguir como un discípulo, como una discípula de Él, y estás queriendo hacer las cosas bien. Llegas a casa y estás pidiéndole a Dios que tus reacciones no sean las reacciones que tú tenías antes. O quizás estás tratando de reconstruir una relación que había sido dañada y estás poniendo todo el empeño, tratando de no hablar mal, de no criticar, de no decir cosas que puedan ser hirientes o que lastimen. Y en el proceso de querer hacer las cosas bien, viene precisamente esas mismas personas que tanto estás queriendo reconstruir esa relación y dicen algo que te parte el corazón, que te hace pensar, wow, ¿vale la pena continuar haciendo lo que estoy haciendo? Porque estoy tratando de echarle tantas ganas, estoy tratando de poner tanto empeño y de repente un comentario, una actitud viene y parece desmoronar todos esos esfuerzos. Entonces la pregunta que yo tengo para ti el día de hoy, y es una pregunta que yo me hago para mi propia vida, es ¿cómo enfrentamos tú y yo las situaciones en las que nos vemos enfrentados a una fuerte oposición? ¿Cómo enfrentamos las situaciones en las que estamos queriendo hacer las cosas bien, sabemos que estamos en el camino correcto, pero enfrentamos bastante oposición? Esta semana platicando con una persona me decía, sabes, nosotros tenemos una visión para nuestro negocio, y estaba hablando de la empresa en la cual él trabaja, pero nos hemos topado con que necesitamos un permiso, que no podemos llegar a este otro nivel de exposición, a este otro nivel de posibilidades de negocio, a menos que obtengamos ese permiso. Y te das cuenta que aunque están haciendo las cosas bien, hay oposición para que eso se dé, por intereses personales o porque hay mordidas de que tienen que dar de por medio. Entonces, ¿cómo le hacemos en nuestra vida para poder enfrentar esto? Pues sabes una cosa, la Biblia tiene mucho que decir con respecto a este tema de
enfrentar la oposición queriendo hacer lo correcto. Y vamos a explorar el día de hoy una historia de dos personas y en realidad de un grupo un poco mayor a esas dos personas, pero estos dos chavos detonaron un movimiento que hoy en día es tremendamente influyente y es el cristianismo tal y como lo conocemos. Quiero darles un poco el contexto de lo que vamos a hablar y de la porción de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Pero nos encontramos ante ese momento en que Jesús resucitó, pasó, ustedes saben, ese tiempo, esos días con los discípulos, se presentó de diferentes formas, de diferentes maneras, y viene Él, asciende al cielo y quedan en esencia los 11 apóstoles, un grupo de discípulos un poco más grande. Se estima que era un grupo alrededor de unas 120 personas que estaban ahí involucradas, que habían estado con Jesús, que habían estado cercanas a Él. Y Dios empieza a utilizar de una manera increíble a estas personas. Dos de ellos eran precisamente Pedro y Juan. Pedro y Juan eran hermanos, dice la canción, pero no eran esos Pedro y Juan, eran otros, eran los apóstoles, los discípulos. Y Pedro y Juan se convirtieron en pilares del cristianismo, se convirtieron en hombres que fueron influyentes, que fueron trascendentes, que realmente causaron un impacto, no solamente en las personas cercanas que ellos tenían a su alrededor, sino en una comunidad más grande y en el mundo entero, me atrevería yo a decir. Entonces, estos hombres están ahí, Pedro, Juan, y vemos en el libro de los Hechos cómo ellos y los demás discípulos estaban constantemente, a partir de ese momento en que experimentaron a Jesús resucitado, que vieron a Jesús ser ascendido al cielo con la promesa de regresar, y ellos empiezan a hablarle acerca de Jesucristo y acerca de la muerte y la resurrección de Él a toda persona que pudieran encontrarse. Se van a los lugares, se van al templo, iban por las aldeas, por los diferentes lugares, y ellos estaban hablándole a las personas acerca de Jesús. Y qué curioso que justamente en ese momento en el que ellos están tan con un denuedo y con una valentía tan impresionante, hablándole a las personas acerca de Jesús, ellos empiezan a encontrar oposición feroz para detener ese mensaje, para frenar un poco ese movimiento. Y ese es el contexto entonces que vemos. En cierta ocasión estaba Pedro y Juan, ellos acostumbraban a ir al templo en Jerusalén, a orar y a pasar tiempo enseñando de alguna forma con las personas que tenían ellos influencia, y estaban a la puerta de ese lugar algunas personas que básicamente eran mendigos. En particular se toparon con un cojo de nacimiento. Era una persona que había nacido lisiada y había vivido 40 años de su vida. Escucha bien esto, 40 años de su vida sin poder saber lo que significa caminar, sin poder saber lo que significa correr, sin poder saber lo que significa pegarle al balón de fútbol. Ustedes saben, su vida había sido marcada enteramente por este hecho. Y él estaba a la puerta del templo pidiendo una limosna. Entonces, justo en ese momento viene Pedro y Juan, llegan al templo, lo ven a él, le piden dinero, más bien les pide dinero el cojo, y entonces ellos dicen, pues ¿saben una cosa? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Y entonces, imagínense ustedes esta escena, una persona que todo mundo reconocía, porque ya todo mundo ubicaba al lisiado o al cojo que se sentaba o que estaba ahí a los pies de la entrada del templo, siempre. Imagínense esa persona, ya la ubicaban todo mundo, ya la reconocían, y en ese momento están ahí Pedro y Juan, lo ven a los ojos y le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien predico, te digo, levántate y anda. Y en ese momento dicen las escrituras que, dice Lucas en particular, que fue un historiador que recabó todos estos hechos,
que los tobillos y los pies de esta persona recobraron fuerza y vitalidad. Y en ese momento se puso de pie y experimentó lo que nunca había experimentado en su vida, que es el poder caminar y moverse libremente. Y este hombre no recibió una limosna ese día, pero recibió probablemente el mejor regalo que alguien le podía haber dado: la posibilidad de caminar, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de ser una persona independiente, de poder ir a lugares sin que otros tuvieran que ayudarle. Y esto causó una gran conmoción en ese lugar. Todo el mundo se enteró y decían: a ver, pero ¿no es este el hombre lisiado que estaba allí a la puerta del templo? ¿Pero qué hace? Está brincando por todas partes, está gritando de alegría, brincando de felicidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y entonces todo el mundo empezó a reconocer que los apóstoles, Pedro y Juan, habían estado con él y que había sido sanado. Y dentro de las personas que reconocieron ese milagro, estaban un grupo de personas a quienes este acontecimiento les vino muy mal. Y estamos hablando de los líderes religiosos, que eran los que lideraban el sistema religioso casi político de Jerusalén en ese tiempo. Estamos hablando de un grupo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín no era ni más ni menos que la cúspide y la élite religiosa del sistema religioso de ese momento. Estaba compuesto por algunos de los maestros de la ley más reconocidos, estaba compuesto por algunos de los fariseos más llenos de celo por las tradiciones y por el cumplimiento de la ley. Estaba compuesto por otro grupo llamado los saduceos, que no creían que la resurrección era algo verdadero. Y estos hombres, al ver el milagro ocurrido, al ver la popularidad no solamente de Jesús, sino ahora de sus discípulos, empiezan a llenarse de un sentimiento de envidia, empiezan a llenarse de un cierto recelo, empiezan a decir y a pensar: si nosotros no hacemos algo al respecto, estos hombres van a llenar a Jerusalén y van a llenar a Israel con sus enseñanzas y van a seguir atribuyéndole la responsabilidad de la muerte de ese tal Jesús a nosotros. Y entonces ellos se dan cuenta, mueven un poco la palanca política que tenían, hacen llegar la Guardia Nacional, no la Guardia Nacional, la Guardia del Templo, y los apresan a Pedro y a Juan. Y dice las Escrituras que ya era tarde, así que se los llevaron detenidos a un centro de reclusión. Y ahí están pasando la noche Pedro y Juan, encarcelados, detenidos ilegalmente por haber hecho el bien, por haber hecho lo correcto, por haber hecho aquello que Jesús les pidió que hicieran. Y esa es un poco como la paradoja de todo esto, ¿no? Que en algunos momentos, aunque queremos agradar a Dios y dar los pasos que Él nos pide dar, nos enfrentamos a oposición. Nos enfrentamos a personas que van a estar muy descontentas con el hecho de que tú camines cada vez más cerca de Jesús. Así que ese fue exactamente el contexto de la porción que vamos a leer el día de hoy. Entonces vienen estos hombres, arrestan y empiezan a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Pero como eran tan populares y como el pueblo de Israel estaba con ellos y habían visto el milagro y estaban acuerpando esto y glorificando a Dios, no podían matarlos, no podían arrestarlos mucho tiempo, así que decidieron amenazarlos, decidieron intimidarlos, decidieron ponerles una presión muy importante. Se reunieron con ellos, los trajeron al frente, les preguntaron: ¿en nombre de quién y con qué autoridad están haciendo ustedes todo esto? Y entonces, de una manera muy valiente, como lo hemos estado hablando en esta serie, Pedro y Juan dice que dieron testimonio
de que hoy o en ese momento estaban siendo juzgados por un milagro que habían hecho, que no lo habían hecho ellos, sino que era Jesús, a quien ellos habían crucificado y matado. Y era por ese Jesús que esta persona estaba caminando y había acontecido este milagro. Así que imagínate esta situación. Ahí están ellos, no se echan para atrás, no se dejan intimidar. Dicen, por el contrario, que ellos no pueden dejar de hablar de lo que han visto y lo que han oído. Yo te hago una pregunta. ¿Acaso no es cierto que cuando tú y yo experimentamos a Jesús en nuestra vida de una manera muy especial, de una manera muy íntima, de una manera en la que experimentaste su poder, su grandeza, su rescate milagroso? ¿Acaso no nos volvemos personas que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído? Cuando tú experimentas a Jesús de esa manera, tú no puedes dejar de hablar de lo que Él ha hecho por ti. Entonces, en ese contexto vamos a leer una porción de las Escrituras y lo vamos a hacer a leer de corrido. Así que les quiero pedir que me puedan acompañar en esta lectura, ya sea en las pantallas o en tu teléfono o en tu Biblia. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice: ahí estaban frente al Sanedrín, finalmente los amenazaron y como no podían hacer nada más, los dejan sueltos. Y dice el versículo 23, una vez sueltos, fueron a los suyos. Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos, los discípulos, lo oyeron, de un solo ánimo, alzaron sus voces a Dios y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Versículo 25. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron, unidos contra el Señor y contra su ungido. Versículo 27. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de la palabra de Dios con valentía. ¡Wow! Esto es impresionante. Esto es verdaderamente tener la valentía, el coraje de enfrentar una situación adversa y enfrentarla de la mejor manera. Y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a extraer 4 lecciones de estos acontecimientos y de estos versículos que tú y yo podemos aplicar a nuestra vida cada vez que enfrentemos oposición, cada vez que enfrentemos burlas, cada vez que enfrentemos a personas que nos menosprecian, personas que no nos toman en serio, personas que están en contra de nosotros, especialmente porque saben que tú eres una persona diferente, porque saben que eres una persona que ama a Dios, que está buscando acercar a otros a Él y a pesar de eso enfrenta estas dificultades. Así que, ¿qué hacer en la oposición cuando las situaciones se complican? Vamos a ver 4 decisiones.
Y quiero empezar con la primera de ellas, decisión número 1. Puedes anotarlo ahí en tu teléfono, puedes ir siguiendo las notas que tenemos en la aplicación de Granco, donde está todo esto claramente estructurado. Decisión número 1 para cada uno de nosotros al enfrentarnos a oposición. Cuando te toque enfrentar oposición, número 1, enfréntalo en comunidad y oración. Nota lo que dice el versículo 23. El versículo 23 dice, una vez sueltos, fueron a los suyos. Yo te hago la pregunta, cuando estás ahí en el momento de angustia, cuando estás en el momento de aprieto, cuando estás pasando por el calor de la prueba, ¿enfrentas esos momentos solo? ¿Te aíslas y te retraes de los demás? ¿O vas a los tuyos? Y fíjate que cuando en el contexto aquí dice que Pedro y Juan fueron a los suyos, no está hablando de su familia necesariamente, está hablando del contexto de la iglesia. Está hablando de esas 120 personas que estaban comprometidas a alcanzar el mundo con el mensaje del evangelio. Yo te pregunto, cuando tú enfrentas retos, estás queriendo hacer las cosas bien en tu familia, pero no salen y la respuesta no es como tú esperas, ¿estás teniendo el cobijo, el acuerpamiento de las personas que comparten tu fe? ¿Estás teniendo el cobijo de la iglesia? Yo me atrevería a hacerte esta pregunta. ¿Tienes un grupo de crecimiento al cual puedes acudir y decir, hermanos, esto es lo que pasó en mi vida esta semana? Esto es lo que está pasando en esta etapa de mi vida. Así están las cosas en mi trabajo. Así están las cosas con este familiar a quien estoy tratando de compartirle el evangelio. Pero está renuente, está duro, está muy hostil a todo lo que estoy tratando de comunicarle. ¿Tienes el apoyo de ese grupo tuyo cercano? Si no lo tienes, un primer paso que podemos animarte a dar el día de hoy es enfrenta estas situaciones en comunidad. Y sabes, cuando lo enfrentemos en comunidad, no basta solamente venir, y yo sé que hay un alivio muy grande simplemente en el hecho de venir y abrir esas cosas y decir, amigos, esto es lo que está pasando en mi vida. Así es como yo me siento en esta etapa, en este momento muy particular de mi vida. Pero es necesario que esas personas podamos hacerlo en oración, que podamos hacerlo y traer esas necesidades y ponerlas juntos a los pies de Cristo. La oración no es un último recurso. ¿Sabes una cosa? Ya no tengo nada más a quien decirle, ya no tengo nada más que hacer, ya fui con todos los doctores, ya fui con todos los especialistas, ya fui con todas las personas, ya ni modo. Ahora lo único que me queda hacer es orarle a Dios. ¿Sabes una cosa? Ese es un paso muy importante que debemos hacer. Entonces, es mejor enfrentar estas situaciones en comunidad que solos, porque en comunidad y en la comunidad de la fe de la iglesia podemos llevar las cargas unos de otros. Cuando Gálatas dice lleven las cargas unos de otros, se refiere precisamente a esto. Dice Eclesiastés también, 2 son mejores que 1, porque cuando uno cae, el otro está ahí para levantarlo. Yo te hago la pregunta, ¿tienes un grupo de personas al cual puedes venir y acudir, pedir oración y saber que van a estar ahí para ayudarte a levantarte? Y mira que no importa la edad que tú tengas, no importa si tú eres una persona con hijos adolescentes o si eres un chavo en la universidad o en la prepa, tú tienes que tener personas a las que puedas recurrir en comunidad y en oración. Así que una primer decisión es esto, no lo enfrentes solo, enfréntalo en comunidad. Segunda decisión importante en este proceso, y vamos a extraer el principio del versículo 27. La decisión es, interpreta las circunstancias muy particulares que tú estés enfrentando a la luz de la palabra. Lo que sea que tú estés pasando,
lo que sea que te esté pasando, interprétalo a la luz de la palabra. Déjame darte algunos ejemplos. ¿Tienes un diagnóstico de una enfermedad, de un padecimiento que no traías, que es algo nuevo para ti, que enfrentaste? ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Cómo estás procesando esa circunstancia, esa dosis de dolor, de complicación en tu vida? ¿Tienes un familiar cercano a quien amas que simplemente la relación está rota en este momento y tú quieres acercar tal vez a ese hijo al Señor, o quieres acercar a tu esposo al Señor, pero pareciera que ellos no están para nada interesados en este momento? Pareciera que cada vez que quieres acercarte a ellos para acercarlos a Dios, se molestan, se resienten contigo, te quedan viendo mal. ¿Cómo estás interpretando todas esas cosas? No, pues es que así no se puede, Señor. O sea, lo estás interpretando con una dosis de realismo, con una dosis de fatalismo, con una dosis de ansiedad, de desesperación, o estás interpretando esos retos como algo que Dios te quiere decir. Mira, no hay manera en que tú puedas darte cuenta cómo Dios quiere usar esa circunstancia en tu vida, a menos que tú puedas venir a la palabra y Él te pueda hablar y te pueda decir: a ver, Isaac, esto es lo que yo quiero hacer con tu vida, y por eso estoy permitiendo esto en tu vida, para que puedas hacer los ajustes, los cambios, puedas reflexionar en el camino en el que estás transitando en este momento. Y eso fue exactamente lo que estos discípulos hicieron. Dice el versículo 27, fíjate cómo conectaron lo que estaba pasando en su contexto. Dice el versículo 27, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu siervo santo Jesús. ¿Sabes qué es lo que está pasando acá? Ellos están citando el Salmo capítulo 2. De hecho, el versículo 25 y 26, donde dice: ¿por qué se confabulan las naciones y se reúnan contra tu santo?, es el Salmo capítulo 2. Entonces, Pedro y Juan y los demás discípulos estaban interpretando la persecución que estaban enfrentando, la oposición que estaban enfrentando, lo filtraron a la luz de la palabra y se dieron cuenta que Dios estaba al control de lo que estaba pasando. Yo te hago la pregunta: cuando enfrentas estos retos, ¿filtras lo que está pasando a la luz de lo que Dios dice, de lo que está escrito en su palabra, de lo que Él tiene para ti? Yo te quiero animar a que cuando tú transites una nueva etapa de tu vida, cuando tú enfrentes un nuevo reto y un nuevo desafío, llámese como se llame ese desafío, puedas enfrentar eso con una cosmovisión bíblica. Que puedas decir: Señor, ¿cómo encaja esto que me está pasando en tu plan para mi vida? ¿Cómo encaja en el plan de redención que tú tienes? ¿Cómo encaja en tu amor? ¿Cómo encaja en tu soberanía? ¿Cómo encaja en lo que tú estás queriendo hacer en mi vida? ¿Estás interpretando las circunstancias actuales que te están pasando a la luz de la palabra? Para poder hacerlo, tienes que pasar tiempo en la palabra. Tienes que poder saber que la Biblia está llena como de plantillas, de situaciones, o de formatos, o de estructuras, o de marcos de referencia. ¿Te habías dado cuenta de eso? Y cuando tú estás pasando por una depresión, puedes encontrar la plantilla de cómo enfrentar la depresión a la luz de la historia de lo que le pasó a Elías, de cómo lo enfrentó Jesús en el huerto de Getsemaní, cómo lo pasaron las personas que estaban sufriendo. Y tú puedes tomar ese marco de referencia y aplicarlo a tu vida. Y eso es algo grandioso. Eso es algo que lamentablemente las personas afuera no tienen.
Entonces, nosotros lo tenemos a nuestra disposición, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la palabra, tenemos que conocer cuál es el corazón de Dios con respecto a las diferentes cosas que están pasando en nuestra vida. Quiero decirte algo, y esto es tremendamente poderoso. La palabra de Dios es relevante. Deja que eso entre en tu mente y realmente cause lo que tenga que causar. No hay nada más relevante en nuestra vida que la palabra de Dios. Fíjate que estaba escuchando a una persona en un taller que tuvimos de comunicación efectiva y todo, y por alguna razón esta persona hablaba de cómo las películas históricas le gustaban mucho a él y eran relevantes para él, porque podía identificar como que ciertas estrategias o tácticas o situaciones a las que se enfrentaban y él las podía aplicar a su vida. Yo dije, qué interesante, qué interesante, la verdad nunca había escuchado eso antes. Pero si una persona se puede sentir identificada con una película y con un acontecimiento que probablemente puedan haber lecciones que pueda sacar, cosas curiosas, pero ahora te imaginas poder traer esta situación a la palabra de Dios, que es la carta de amor que Él ha escrito para ti, que es donde Él ha revelado su plan de salvación, donde Él ha revelado su carácter, donde Él ha revelado quién es, lo que piensa, cuánto te ama, cuánto está interesado en tu vida, cuánto le duele lo que a ti te duele, cuánto se alegra cuando tú das pasos de obediencia y cuando das pasos para acercarte más a Él. La palabra es algo relevante para nuestra vida y que nadie te diga lo contrario, que nadie te engañe con el falso argumento de que eso es para tiempos de la Inquisición y que eso es para tiempos cavernícolas y que ahora es la onda progresista y que es esto y que lo otro. Que nadie te engañe. La palabra es algo relevante para ti, para nuestra vida como seguidores de Jesús. Así que decisión número 2, interpreta las circunstancias a la luz de las Escrituras. Decisión número 3 que tienes que tomar en este proceso: enfócate en lo que puedes cambiar y no en lo que no tienes control. Cuando hay una situación complicada en nuestras vidas, es muy fácil que nosotros empecemos y nuestra mente empiece a andar en una revolución increíblemente rápida y acelerada en todos los escenarios que pueden llegar a pasar, en cosas que no han sucedido, pero que tememos, que tenemos tanta ansiedad y tanto temor, y entonces tenemos muchísimas cosas que no están en nuestro control. Pero hay algo que sí está en tu control. Fíjate lo que dice el versículo 29 en esta historia. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas. Pregunta: ¿tienes control de las amenazas que otros te puedan hacer? Te voy a hacer una pregunta un poco más personal. ¿Tienes control de lo que otras personas puedan pensar acerca de ti? Verdaderamente no tienes ese control. Entonces, ¿por qué nos preocupamos y por qué nos desgastamos emocionalmente tratando de controlar lo que otros piensan de nosotros o lo que otros hacen a nosotros cuando no tenemos ese control? Los discípulos en este caso dijeron: mira sus amenazas, no tenemos control sobre ellas, pero sí tenemos control sobre esto. Y concede a tus siervos, escucha bien esto porque es muy importante, que hablen tu palabra con toda valentía. ¡Wow! Yo no tengo control si las otras personas van a aceptar el mensaje del evangelio. Yo no tengo control si las otras personas van a decidir aceptar la invitación de venir a la iglesia conmigo. Yo no tengo el control de las decisiones que estamos
o que estas personas van a tomar y el consejo que les estamos proveyendo. No tenemos control sobre estas cosas, pero sí tenemos control para poder hablar su palabra con valentía. Amenazas, no tenemos control. Comunicar el evangelio y la palabra de Dios a otros, sí podemos hacerlo. Y el problema es que muchas veces cuando vemos estas circunstancias, cuando vemos las amenazas, cuando vemos las cosas que no están en nuestro control, decimos, ¿cómo le hago? Mejor me quedo callado, mejor ya no le sigo, mejor, ¿sabes qué? Vete al infierno o haz lo que tú quieras hacer, porque pensamos que nosotros tenemos que tener ese control, pero no es así. Me llama la atención que estos discípulos no pidieron un gobierno nuevo, fíjate, o sea, la oración de ellos no fue, Señor, danos un nuevo grupo de líderes religiosos. No dijo, Señor, que se abra la tierra y que se los trague a estos líderes religiosos. No estoy diciendo que no se pueda orar eso en algún momento, pero no fue eso lo que pidieron. ¿Sabes qué? Los discípulos no pidieron que cambiaran sus circunstancias, sino que aumentara su valentía para cumplir su llamado. Y eso es algo que tú y yo podemos imitar, podemos repetir, podemos replicar en nuestra vida. No siempre vamos a poder controlar las circunstancias a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar el denuedo, la valentía, la osadía que podamos tener para hacer lo correcto. No persistamos de hacer lo correcto. Estás hablándole a una persona acerca de Jesús en tu trabajo, no desmayes de hacerlo. Estás ayudándole a una persona a vencer la adicción que lo tiene atado. No persistas de hacerlo. Con amor, con paciencia, con amabilidad, con un buen trato, con oración. Aunque te digan, ¿sabes una cosa? Ya no quiero que me sigas insistiendo, ya no quiero que me sigas comprando libros, ya no quiero que me sigas mandando mensajes en audio, ya no quiero que me sigas compartiendo versículos. Tú puedes seguir orando por esa persona. O quizás es el caso del cónyuge que no ha querido hacer nada para restaurar la relación y tú estás queriendo hacerlo. No persistas. ¿Sabes qué? El bien se vence, el mal se vence con el bien. Y dice la palabra que no persistamos, que no dejemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Así que ese llamado que tenemos de apuntar a las personas a Jesús, de dirigirlos hacia Él, no desfallezcamos en hacerlo. Y decisión número 4 que tenemos y podemos aplicar en nuestras vidas es la siguiente: observa las reacciones a tu alrededor. Observa qué es lo que pasa cuando tú te conviertes en una persona valiente, cuando tú te conviertes en una persona osada para hablarle a otros acerca de Jesús. Mira lo que pasó en el versículo 31. Dice, cuando acabaron de orar, Pedro y Juan fueron un ejemplo increíble, pero mira el efecto que causó en el resto de las 118 personas que estaban ahí. El lugar donde estaban reunidos tembló y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Cuando nosotros exhibimos valentía, otros se suman a esa valentía, otros se suman a ese esfuerzo. Es impresionante cuando nosotros como padres podemos tratar de dar todos los sermones, todos los consejos, todo el speech, tú sabes, ¿no? Si tú estás en esa etapa, me entiendes. Podemos dar todo y hablar todo lo que querramos hablar, y eso no estoy diciendo que no hay que hacerlo, tiene un efecto y hay que hacerlo y es importante. Pero cuando nosotros decidimos como padres, como madres, buscar a Dios, aunque tus hijos no lo estén haciendo, aunque estén apartados,
aunque en este momento nadie más quiera saber en tu casa del Señor, pero tú sí. ¿Sabes una cosa? Cuando tú decides venir a la iglesia, cuando tú decides reunirte en un grupo de crecimiento, cuando tú decides leer la palabra todos los días, cuando tú le das el permiso a Dios para empezar a cambiar tu carácter por dentro y te mantienes firme en esa valiente postura, ¿sabes una cosa? Otros se van a sumar. Eventualmente es algo irresistible. Así que yo quiero poner en tu mente, ¿quieres influir espiritualmente en otros? Sé tú primero un ejemplo de valentía en buscar a Dios. ¿Quieres dejar un legado espiritual en tus hijos? Sé tú el primero en casa en hacer las cosas que tienes que hacer. Ven a la iglesia, lee la palabra, pídele a alguien más que te ayude a crecer espiritualmente. Eso se llama discipulado. Pídele a alguien más que te ayude a identificar tu siguiente paso en la ruta. Que tú puedas tener claridad del camino que te estás empezando a transitar. Comparte tu fe. No te detengas. Tú sé el primero y otros te van a seguir. Y quiero cerrar con esta frase de un famoso predicador en Inglaterra llamado John Wesley. Y él dijo lo siguiente, me gustó mucho esto: enciéndete con pasión por el Señor y la gente vendrá de todas partes para verte arder. Hermanos, amigos, ¿estamos nosotros en primer lugar encendidos con pasión por el Señor? En la medida en que nosotros hagamos esto, vamos a tener la oportunidad de contagiar a otros. Así que a medida en que tú y yo estemos buscando cumplir ese llamado de Dios para nosotros, te quiero dar una mala noticia. Vas a experimentar oposición. No la estás probablemente experimentando ahorita, pero recuérdate de este día donde vas a experimentar oposición. O quizás ya la experimentaste. Pero no te olvides de estos consejos. Decide enfrentarla en comunidad, en oración. Decide hacerlo de una manera valiente tú primero. Enfócate en aquello que puedes controlar y no en aquello que no puedes controlar, y vas a ver lo que Dios va a hacer. ¿Cómo crees que vas a enfrentar esta oposición cuando venga? Yo te quiero animar a que puedas decidir seguir el ejemplo de Juan, de Pedro y de muchos otros hombres y mujeres valientes en las Escrituras, que son una fuente de inspiración para cada uno de nosotros. Y puedas hacerlo arraigado en la palabra e interpretar todo desde una cosmovisión bíblica. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie en este momento y podamos terminar este tiempo juntos pidiéndole a Dios que nos pueda hablar y más que eso, que podamos comprometernos con Él en encender nuestro corazón lleno de pasión para Él. Señor, te doy muchas gracias por este maravilloso grupo de personas que estamos aquí reunidos, Señor. Tú conoces nuestra historia, nuestro pasado, nuestro trasfondo, y Señor, no eres ajeno a las circunstancias que enfrentamos cada uno de nosotros. Señor, algunos de nosotros hemos enfrentado oposición en nuestro trabajo. Señor, algunos de nosotros hemos experimentado el rechazo de nuestros compañeros de la escuela. Nos hemos sentido raros, Señor. Y hoy tenemos una invitación maravillosa para cumplir tu llamado, para poder llevar el mensaje de Jesús a otras personas, confiando, Señor, en que tú estás con nosotros y que tú quieres que seamos claros, valientes y muy audaces al momento
de ayudar a las personas a darse cuenta que lo que más necesitan en sus vidas es a ti, Señor. Ayúdanos en ese proceso. Ayúdanos a apuntar a las personas hacia ti. Señor, oramos estas cosas y te las pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.